días a todos. Hoy es viernes 24 de abril y esta mañana vamos a estar compartiendo Ezequiel, capítulos desde el 40 al capítulo 42, versículo 20. Son muchos versículos y si bien a simple vista pareciera que sean muchos datos, te invito a que si no lo leíste, que pongas en pausa el video ahora y leas los 95 versículos acerca del templo que el Señor dice que reconstruirá y luego puedes continuar oyendo el mensaje. Luego de esta leída que hicimos, para ponernos un poco en contexto, esto es lo que viene pasando. Ezequiel describió el regreso del pueblo judío a su tierra y la limpieza de la nación y la restauración de la tierra a la productividad y la seguridad. Pero para que la imagen estuviera completa, él debía garantizarle a los judíos su amado templo y sus ministerios que serían restaurados, porque la presencia de la gloria de Dios en el templo era esa marca distintiva que los diferenciaba de todas las otras naciones. En los últimos 9 capítulos de su libro, Ezequiel lo que va a hacer es va a describir en detalle el nuevo templo y su ministerio, los nuevos límites de las tribus en la tierra y el regreso de la gloria de Dios a Israel. Ahora, ¿cómo interpretamos este nuevo templo? ¿Qué implicancia podemos encontrar en nuestra vida? Durante siglos, los devotos y académicos estudiantes de la Biblia, tanto judíos como cristianos, han luchado por interpretar la visión descrita en estos capítulos, pero no hay un acuerdo que digan, que lleguen a la conclusión y digan, esta es la manera de interpretarlo. Al menos hay 4 puntos de vista que surgen de estos estudios y todos ellos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y vamos a enfocarnos en el primero más que nada, pero les voy a dar una breve descripción de los otros. El primer punto es: Ezequiel describió la adoración ideal para el pueblo de Dios. Este es el que yo les voy a hablar un poco más, la adoración ideal para el pueblo de Dios. El segundo punto, la segunda forma de descripción es Ezequiel dio los planes para el templo posterior al cautiverio. Ahora, si fuera así, los israelitas no habrán escuchado el mensaje de Ezequiel, porque ellos terminaron utilizando los planos de Moisés para la reconstrucción del templo, y que no se parecía ni siquiera en poquito a la grandeza y la belleza del templo de Salomón. El tercer punto, la tercera forma de interpretar esto es: la visión de Ezequiel anticipó la visión de Juan en Apocalipsis 21. Ahora, una de las diferencias que hay entre estos dos es que la ciudad celestial va a estar compuesta por creyentes de todas las naciones, mientras que el templo de Ezequiel es enfáticamente judío. La cuarta forma de interpretar esto que encontramos es que Ezequiel describió un templo para ser usado durante el reinado milenario de Cristo. Esta interpretación toma las escrituras proféticas al pie de la letra y trata de no espiritualizarlas, pero como les dije, vamos a enfocarnos más que nada en la primera descripción. La primera descripción era: Ezequiel describió la adoración ideal para el pueblo de Dios. Rechazando la idea de que se construiría un templo literal en Israel, esta visión espiritualiza la visión que Dios le dio a Ezequiel y busca aplicarla a la iglesia hoy. El templo representa la gloriosa presencia de Dios en medio de su pueblo y las puertas hablan del acceso abierto que la gente tiene al Señor. El río desde el templo representa el flujo de la bendición de Dios, de la iglesia al mundo, cada vez más profundo y convirtiendo todo ese desierto en un jardín. Los argumentos para este punto de vista se centran en la obra terminada de Cristo y el final del antiguo pacto. Debido a la muerte, a la resurrección y al ministerio actual de Cristo, nuestro sumo sacerdote, ya no necesitamos templos, sacerdotes o sacrificios terrenales. Pero este enfoque también tiene sus problemas, entre ellos la presencia de tantos detalles que encontramos en este capítulo. Si el Señor quisiera que Ezequiel simplemente describiera lo que sería una adoración espiritual ideal para la iglesia de hoy, entonces no tenía por qué darnos las medidas exactas de las paredes, las puertas, los patios, los edificios. Entonces, ¿por qué hay tantos detalles? ¿Los ignoramos o buscamos entenderlos y aplicarlos? Si es así, entonces, ¿qué significan para la adoración espiritual hoy? Además, si nos quedamos pensando en esto, ¿por qué Ezequiel dejaría de lado tantos elementos importantes del patrón de la adoración del Antiguo Testamento?
El templo de Ezequiel no tiene arca, no tiene altar dorado de incienso, no tiene candelabro, no tiene mesa de pan, velo, o tampoco tiene sumo sacerdote. Estas son preguntas que nos hacemos cuando vemos desde el enfoque espiritual. Sin embargo, este enfoque, el espiritual, enfatiza un punto muy importante. El pueblo judío había contaminado su templo y la gloria del Señor se había ido de ese lugar, e Israel necesitaba regresar a la adoración santa y abandonar su rutina de actividad religiosa y vacía. De hecho, es una lección que la Iglesia necesita recuperar hoy. Demasiada supuesta adoración es solo una demostración de una actividad religiosa constante centrada en el hombre que no logra glorificar al Señor. Por un lado tenemos muchas leyes humanas, costumbres humanas o hasta cultura humana que le ponemos a nuestra adoración que no tiene nada que ver con la adoración al Señor y la gloria de Dios. Y a veces nuestra adoración se transforma en una actividad rutinaria, religiosa, vacía. Vamos a la iglesia los domingos simplemente para cumplir con nuestra religiosidad y no para adorar al Señor. Al leer estos capítulos y ver el detalle minucioso de nuestro Creador acerca de su templo, podemos notar la importancia de nuestra adoración y preguntarnos, ¿cómo me tomo yo la adoración? Dios estaba devolviendo al pueblo judío aquello que ellos habían perdido. Hoy, en esta cuarentena, es como que perdimos el poder adorar al Señor todos juntos, físicamente juntos. Cuando el Señor nos devuelva a nosotros la oportunidad de adorar todos juntos, ¿cómo va a ser? Esperemos con ansia ese día, por ese día, y alabémosle mucho más hoy a nuestro Señor con todas nuestras fuerzas desde nuestros hogares. Y a medida que esperamos, ¿cómo va a ser ese gran día? Ese gran día, no solo el gran día que volvamos a la iglesia, sino ese gran día cuando el velo de nuestros ojos sea quitado y cuando nosotros podamos ver al Señor cara a cara y le adoremos por siempre y para siempre. Pongamos nuestros ojos fijos en esa promesa que siempre cumple, Él siempre cumple y nunca falla. Adoremos a nuestro Señor y Salvador con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Más allá de una adoración, una religiosidad, dejemos de lado esa religiosidad que tenía el pueblo judío, sino vayamos en busca de una adoración en espíritu, en verdad, una adoración plena hacia nuestro Señor con todo lo que tenemos. Dios nos bendiga.